Miren, me encontré esta publicación, es del día de hoy, está en Infobae, es de Luis Contreras. Me pareció interesante el título y en esta publicación Luis Contreras hace referencia a un artículo que escribió Edgardo Buscaglia. Entonces me llamó la atención, leí la nota y después me puse a buscar el artículo al que hace referencia. De hecho, aquí está el título: La paradoja mexicana de la delincuencia organizada. Es un capítulo, un texto publicado por Edgardo Buscaglia. Es este. Pertenece a un compendio, La paradoja mexicana, delincuencia organizada, policías, violencia y corrupción, de Edgardo Buscaglia. Nada más que es bastante amplio. Aquí está un resumen. Se los voy a dejar en la descripción por si alguien quiere leerlo. Está muy interesante, muy interesante. Y lo que voy a hacer es compartirles esta afirmación que hacen en la nota, que es de Edgardo Buscaglia. Él dice que es más peligroso el Mayo Zambada, la facción del cártel de Sinaloa del Mayo Zambada, que cualquier otra dentro del mismo cártel. Y ahora van a entender por qué. Ya si quieren leerlo, se los dejo en la descripción del video para que ustedes lo lean completo, pero el resumen que hace, que de hecho se apoya en una declaración que hace este exagente de la DEA, Mike Vigil. Parece que los dos coinciden en esto y creo que pueden tener mucha razón. Miren, en el pequeño resumen que publicó el autor de la nota, para que entiendan de qué habla y por qué dice Edgardo Buscaglia que es más peligroso el Mayo que los Chapitos. Dice: el académico, que ha publicado artículos como La paradoja mexicana de la delincuencia organizada, señala que dentro del cártel de Sinaloa, tanto los herederos del Chapo como de Zambada García, señala dentro del cártel más bien. Estados Unidos acusó a varias personas, entre ellas a los Chapitos, desde abril de 2023 y desde dicha fecha ha realizado diversas acciones para tratar de contrarrestar el problema de salud que representa el fentanilo para la Unión Americana. En contraste, la más reciente acusación formal contra el Mayo, publicada en febrero de 2024, también alega trasiego del opioide. Para Buscaglia, parte de lo que explica la relevancia del capo frente a los hijos del Chapo reside en lo que llama un directorio, en el que estarían implicadas autoridades del país, además de que los grupos criminales mexicanos operan como grandes empresas transnacionales. Entonces él menciona esto: el Mayo Zambada a mí me preocupa más que los Chapitos, porque es el que tiene la red política de protección más sofisticada de México. Esa es mi preocupación con el Mayo. Zambada es un hombre que tiene décadas de haber alimentado y cultivado una red de políticos de los más importantes del país, muchos de ellos muertos, otros retirados, muchos en actividad. Entonces es el hombre, en cuanto al capital de redes políticas de protección, es el que más tiene. Pudiera ser, Buscaglia resalta que los beneficios del directorio son compartidos con los hijos del Chapo, pero que Zambada García es el estratega principal, lo cual se suma a los años de experiencia del capo, un hombre que nunca ha pisado la cárcel, y yo creo que se va a morir y no la va a pisar, así como van las cosas. Ya es grande, ya no se cuece al primer hervor. Es importante destacar que el experto en seguridad señala que reconocer la importancia del Mayo no significa que su arresto signifique el fin del problema del narcotráfico, pues la estructura criminal continuaría operando sin él o sin los Chapitos. Las redes criminales tienen directorios en donde se reemplaza esos directorios, pero si el Mayo colabora con la justicia americana o algún día con la mexicana, ahí verías una red de políticos entregados. No quiere decir que si el Mayo Zambada desaparece el cártel. Claro que no, y pues no. Y luego lo que dice Mike Vigil, dice que seguramente por lo mismo que piensa Buscaglia, los Chapitos nunca podrían tomar el control del cártel de Sinaloa, por más fuertes que sean en este momento y por mucho que hayan crecido, sobre todo durante este sexenio. Entonces dice Mike Vigil: el diagnóstico ofrecido por Buscaglia es en parte parecido al que expresa el exagente de la DEA Mike Vigil, quien en semanas pasadas comentó a esta casa editorial que en el caso de la muerte o captura de Ismael Zambada, los Chapitos tendrían problemas para enfrentar las células al interior del cártel de Sinaloa. Habría una guerra, eso es indudable.
por el control del cártel. Eso es indudable. Lo peor que le puede pasar hoy por hoy al país es que se muera el Mayo. Neta, imagínense ustedes lo que ocurriría. Los chapitos, obviamente, dice Mike Vigil, sí han entrado en conflicto con el Mayo Zambada, simplemente porque ellos saben perfectamente bien que si se muere el Mayo Zambada, entonces se va a fragmentar y lo van a tener que pelear con muchas facciones del cártel de Sinaloa y posiblemente no van a poder tomar el control de esta organización. Lo anterior se suma a los reportes que indican que Aureliano Guzmán, el Guano, quien según la DEA lidera otra facción del cártel de Sinaloa, es un inútil, así dicen. Además de que Rafael Caro Quintero, quien comanda la cuarta facción del cártel, se encuentra recluido en prisión, aunque en realidad Rafael Caro Quintero pues creó su propia organización criminal que yo creo que muchas veces ni siquiera colaboró después de que se separaron con alguna de las otras facciones, aunque lo hayan hecho en algún momento, aunque hayan estado de acuerdo, sobre todo para quitarle poder a los chapitos. Seguramente por ahí colaboró con alguna facción del Mayo. También se dice que en algún momento colaboraron incluso con el Chapo Isidro. De hecho, se habla de una alianza que tuvieron y obviamente con quien jamás tendrían lo que quede del cártel de Caborca, con quien jamás tendrían una alianza porque pues se ven como enemigos desde siempre, es con los chapitos. Interesante lo que dice Buscaglia y también interesante lo que dice Mike Vigil, coinciden en esto. Por cierto, Buscaglia hoy es más o menos igual de malquerido que Anabel Hernández, porque resulta que tampoco el señor se calla sobre la complicidad que existe de la delincuencia organizada con la organización delictiva de la secta. Y entonces en redes sociales ustedes lo pueden localizar siendo siempre atacado por la organización delictiva de la secta, por los paleritos de López, porque se atreve a decir que López también protege a la delincuencia organizada y no hace nada por desarticular a ninguna de estas organizaciones. Interesante.